Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de filosofía. Fíjense en que a veces las personas no les gusta la filosofía porque no se han dado ese tiempo, no se han dado el tiempo de ir caminando por los senderos de la filosofía, pero cuando le agarren el gusto van a ver qué bonita es, porque es una de las cosas que te hace preguntarte muchas cosas. Y más cuando empiezas a conocer la vida de cada filósofo y vas viendo por qué ellos llegaron a esos puntos tan importantes de cuestionarse. Ahora me gustaría hablar de un filósofo que encierra tantas cosas místicas que es digno de estudiarlo mucho y de ver sus libros y de todos esos pensamientos que él tenía para llegar a analizar pues, todos los conceptos de filosofía y por qué hasta esta época es recordado. Me refiero a Friedrich Nietzsche. Él, su nombre es Friedrich Wilhelm Nietzsche y él va a nacer en 1844, el 15 de octubre, y va a fallecer el 25 de agosto de 1900. A los 55 años, si se dan cuenta, era joven. Dicen que murió a causa de una neumonía. Él ya venía arrastrando ese tipo de problemas. Su nacionalidad, él nació en el Reino de Prusia y se puede decir que su alma mater en cuestión escolar lo hizo en la Universidad de Bonn. Esta universidad pues cuenta con un prestigio pues muy alabado por todos esos lugares. Su ocupación de filósofo, entre otras, era poeta, músico, filólogo. Él trabajó muchas veces en la Universidad de Basilia y pues participó en bastantes situaciones de guerras, por ejemplo la guerra franco-prusiana, y pues él tenía la religión de ateísmo. Aquí es donde se va a ir viendo por qué esa tendencia de todo lo que él este, platicaba, cómo era. Él realizó una crítica exclusiva de la cultura en cuestiones religiosas, la filosofía occidental mediante la genealogía y los conceptos que le integraban. Estaba basado su análisis en las actitudes morales, tanto positivas como negativas. Así la vida en este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de cuestiones teológicas, antropológicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos tuvieron cambio al empezar a analizar su tipo de filosofía que él predicaba. Y bien, si hay quienes sostenían que las características definitorias de Nietzsche no es un tanto que la temática se tratara sino de un estilo y la sutileza con que hacía, y fue autor que produjo, como ningún otro, una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX. En los autores tales como Martin Heidegger, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Giovanni Battino y Michel Onfray, entre otros. Nietzsche recibió amplios reconocimientos durante la segunda mitad del siglo XX como una de las figuras significativas de la filosofía moderna. Esta influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas que manejaban esa corriente, tanto críticos, fenomenológicos, postestructuralistas y posmodernos, entre ellos también la sociología de Marx, Weber, que consideraron uno de los tres maestros de la sospecha, según se le conocía con esa expresión que decía Paul Ricoeur junto a Karl Marx y a Sigmund Freud. Si se dan cuenta, personajes de este calibre van a ir dando esa idea que se tenía de este filósofo. Su biografía, pues en lo que pues, podemos saber de él, que en un pequeño pueblo de Sajonia, cerca de Leipzig, su nombre proviene del rey Federico Guillermo IV de Prusia, en cuyo 49º cumpleaños nació. Sus padres fueron Karl Ludwig Nietzsche, que nació en 1813 y murió en 1849.
Fue un pastor luterano y preceptor privado en el ducado alemán de Sajonia, Altenburgo y Turingia. Y Francisca Ocher, que nació en 1826 y murió en 1897. Su hermana Elizabeth Foster Nietzsche, que nació en 1846, seguida de su hermano Ludwig Joseph, que nació en 1848. Tras la muerte de su padre en 1849 y del hermano menor, que fue en 1850, esta familia se va a trasladar a Hamburgo, donde vivió con su abuela materna y sus hermanas, que eran solteras, del padre, que eran hermanas de su padre, bajo la protesta de Bernard Daca, que era un magistrado local. Los primeros acontecimientos que se conmocionan cuando estaba formándose mi conciencia, dice él, fue la enfermedad de mi padre. Era un reblandecimiento cerebral. La intensidad de los dolores que sufría mi padre cuando estuvo enferma, esa ceguera que le sobrevino, su figura macilenta, esas lágrimas de mi madre, el aire preocupado del médico y finalmente los incautos comentaristas de los lugareños, debieron de advertirme de una inminencia de la desgracia que nos amenazaba. Y en esa desgracia vino mi padre y murió. Yo aún no había cumplido 4 años. Algunos meses después perdí a mi único hermano, un niño vivaz, inteligente, que presa de un ataque repentino de convulsiones murió en un instante. Esos eran los comentarios que decía Nietzsche al recordar pues toda su infancia, porque aquí va a quedar marcado que todo lo que se va a ir haciendo en cuestión de la familia va a quedar marcado en el subconsciente de todas las personas. Dicen que después de la muerte de su abuelita, que ocurrió en 1856, esa familia pudo permitirse tener su casa propia. Durante el tiempo joven de Nietzsche, asistió a colegios de niños, pero luego de trasladarse a un colegio privado, la prestigiosa escuela Forta, donde hizo amigos como Gustavo Cruz, a William Pender, 2 estudiantes que pertenecían a familias acomodadas. Aquí también vamos a ver que Nietzsche pues recibió ofertas extraordinarias por parte de esa universidad para ejercer como profesor de filosofía clásica antes de licenciarse, siendo así profesor más joven de la universidad, y en su trabajo filosófico durante esa época cabe reseñar el descubrimiento de que en el ritmo de la métrica poética en los antiguos dependía únicamente de la duración de las sílabas, a diferencia de la métrica moderna que basaba en la acentuación. Dicen que en 1869 en la Universidad de Leipzig le concedieron el doctorado sin examen ni disertación en mérito, a calidad de sus investigaciones. Mediante la Universidad de Basilia lo nombró profesor de filología clásica y al año siguiente fue ascendido como profesor honorario. Si se dan cuenta, aquí todas estas situaciones que se van a ir marcando en la trayectoria de un profesional que va ascendiendo por méritos propios, es lo que le va a ir dando pues todo este auge. Después de trasladarse a Basilia, Nietzsche renunció a la ciudadanía alemana, manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente sin nacionalidad alguna. Sin embargo, en 1870 obtuvo un permiso para servir en el bando prusiano durante la guerra de franco-prusiano, pero solo como médico, camillero, ya que le dieron ese puesto por tener esos conocimientos en medicina. Él manejaba ciertos aspectos que abarcaban otras áreas donde él podía hacer. De vuelta en Basilia, Nietzsche fue testigo del establecimiento del Imperio Alemán y el auge de Otto von Bismarck, a quien veía como un extranjero y con escepticismo. En la universidad pronunció él un discurso inaugural sobre la personalidad de Homero. En esta época conoció a Franz Oberbeck, un profesor de teología cuya amistad conservó durante el resto de su vida. El historiador Jacob Burtagen, cuya lectura dice que
a Nietzsche analizaba frecuentemente, se ha ido convirtiendo en un influyente colega. También durante este periodo leería las obras del filósofo de Marx, quien influiría en él. Pues aquí vamos a ir viendo cómo este filósofo va a ir caminando y va a ir logrando que el conocimiento penetre en él y que cada día se cuestione más. En 1879 a 1888, conducido por una enfermedad que contraería por el clima, que en esa época pues eran muy templados, Nietzsche viajó frecuentemente y vivió en 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Estuvo muchos veranos en Sils Maria, cerca de Moris, al extremo de Suiza, y muchos años y muchos otoños en esa ciudad italiana, en Génova. Aquí dicen que llegó a Turín y en la ciudad francesa. Ocasionalmente volvería y a visitar a su familia, y especialmente en el periodo en el que su hermano, en la que su hermana estuvo repentinamente, pues esos conflictos en los que viven a veces las familias. El antiguo estudiante que le ayudaría en toda esta vida, en esta trayectoria, en la que hubo composiciones muy influenciados por él, porque él admiraba a Wagner. Concibiría más como autor litúrgico para el Viernes Santo, que como era una ópera ofendió profundamente la sensibilidad de Nietzsche, aunque la gigantesca obra no sería estrenada hasta 1882, ya que en 1878 la brecha entre los dos sería ineludible y definitiva. Con las publicaciones del Humano, demasiado humano, que era uno de sus libros, en 1878, el aforismo sobre múltiples temas, desde la metafísica hasta la moralidad, incluyendo la religión, al sexo y la distancia que Nietzsche respecto a la filosofía de Wagner, de Schopenhauer, fue evidente. También su amistad se hizo y se enfrió. En 1879, después de que declive un poco su salud, se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Desde su juventud, Nietzsche había padecido frecuentes momentos de debilidad generalizada. En esa época, por carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y violentos ataques estomacales, esta condición persistió en agravarse con un accidente que tuvo en un caballo en 1868. Aquí esta enfermedad que le vino en 1870 y a continuación afectándole durante sus años en Basilea, forzándolo a tomar vacaciones cada vez más largas hasta que prácticamente fue imposible retornar pues al trabajo que él tanto quería. Pues miren, aquí a grandes rasgos quise comentarles algo de este filósofo, un filósofo que viene a hacer un cambio, porque él el cambio que vino a hacer, es decir, Dios ha muerto.